Dios hace, hermanos, lo que promete, y eso es algo que hemos estado viendo en todo el capítulo 7. Como seres humanos, nosotros no comprendemos esto porque somos infieles en cierta forma con nuestras promesas a Dios. Somos muchas veces infieles a las promesas que hacemos con otros. Muchas veces cuando vemos que Dios es fiel y que Él sí cumple sus palabras, el ser humano muchas veces no tiene forma de cómo conectar esto, ya que físicamente y en el ámbito humano nunca hemos visto a alguien que perfectamente cumpla su palabra y que perfectamente haga lo que dice. Pero indudablemente, ya que estamos leyendo del diluvio, fue algo que Dios no solo nomás hizo una amenaza como para que cambiara la gente, sino que Él trajo el diluvio, como Él dijo. Lo que leemos hoy en el registro de Génesis es algo que nosotros conocemos como el gran diluvio. Muchos le van a decir el diluvio de Noé. Sin embargo, la Biblia no es la única que contiene el récord, por decirlo así, del diluvio. Muchas civilizaciones y muchas culturas alrededor del mundo tienen como una idea que creen que un día todo el mundo sufrió un gran diluvio. Muchas de estas historias han cambiado de generación en generación. Es algo que podríamos esperar de libros no inspirados como los demás que otras culturas puedan tener. Sin embargo, se ha conocido bajo, no sé, las culturas, aún en China, por ejemplo, y otros lugares del mundo donde creen que tarde o temprano, en un tiempo en pasado, toda la tierra estuvo bajo el agua. La Biblia, hermanos, entonces no es el único récord, aunque es el único récord bíblico inspirado por Dios, el único récord fiel de lo que pasó. Entonces, para la mayoría de las personas quizás se puedan burlar de lo que vamos a hablar hoy, ya que muchas de las evidencias que se ven en el mundo, los evolucionistas van a creer que son señales de evolución que duraron millones de años para hacerse. Y nosotros creemos que cuando vemos las mismas evidencias son el resultado del diluvio, que sucedieron en poco tiempo. Sin embargo, las evidencias existen por todos lados que la Biblia no miente. Y tal como pescados petrificados, por ejemplo, en la cima de la montaña Everest, cómo llegaron esos peces ahí, cómo se petrificaron allá, a menos que haya sucedido un diluvio, pero eso lo estaremos viendo después. Entonces, en sí la enseñanza de hoy es algo sencillo porque decidí no englosar cada uno de los versículos, porque entonces íbamos a estar aquí en el capítulo 7 un mes o algo así, nomás viendo cada versículo en su profundidad. Así que nomás vamos a estudiar lo que sucedió en el diluvio. Entonces, vean por favor número 1 en sus notas. Veamos la llegada del diluvio. ¿Cómo es que llegó el diluvio? ¿Cómo es que Dios lo trajo? Y la Biblia nos dice en el versículo 10, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos. Ahora, la escritura, hermanos, señala el tiempo cuando llegó este diluvio. Y vemos primero, vean en sus notas, el tiempo de la llegada. Podemos ver, hermanos, que en este tiempo la Biblia nos menciona y vean los días específicamente de la llegada. Nos da un panorama. Sucedió al séptimo días de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. La Biblia nos dice, o sea, para comparar esta declaración, porque pasados aún 7 días, en Génesis 7:4, yo haré llover sobre la faz de la tierra, como nos dice el versículo 4. Habían días específicos en las que Dios decidió el diluvio iba a venir sobre la tierra. Nos recuerda que lo que Dios promete, hermanos, Dios cumple. Nunca debemos de dudar esto, y Dios había prometido en 7 días va a venir el diluvio. Ya la Biblia nos dice cuándo llegó y en qué día llegó. Ahora, hermanos, vayan conmigo rápidamente a Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Quiero mostrarles estos principios, porque vemos, hermanos, que sí llegó este diluvio. Y Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13,
La Biblia nos dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece, ¿qué dice? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué tremenda bendición y promesa tenemos aquí. Que cuando Dios dijo, mira, voy a traer este juicio, Él lo cumplió. Pero además, hermanos, esto quiere decir que todas las bendiciones prometidas también van a venir. Y si nosotros nos mantenemos fiel, Él va a cumplir con estas cosas. Vayan conmigo rápidamente a Josué, por favor, capítulo 21. Josué, capítulo 21. Van a tener que usar la Biblia, amén. Pero para eso venimos a la iglesia, así que Josué 21, por favor, versículo 45. Y ahorita vamos a ver una más, nomás por si acaso se preguntaba. Josué 21, 45, nomás vean esta declaración también de Dios. Estamos todos ahí, dice la Biblia: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y luego, ¿qué dice lo siguiente? Todo se cumplió, hermanos. Déjales digo, tenemos gran ánimo, aunque estamos hablando y estudiando la destrucción de la humanidad, pero hoy reconocemos que Dios estaba cumpliendo lo que Él había prometido que iba a suceder. Las advertencias, hermanos, de Dios no son advertencias vacías. No es como que podamos ver como muchas veces los padres dicen que van a hacer algo con sus hijos y no cumplen. Eso es algo que Él dijo: en 7 días va a llover, y Él cumplió. Y muchos se burlan de tales promesas de Dios, y muchos se mofan y se burlan de los cristianos que tenemos una fe. Pero hermanos, Dios va a cumplir. Dios tiene otra medida de tiempo que usted y yo tenemos, y tarde o temprano cada ser humano va a morir, y cada ser humano estará al frente de su Dios. Y en ese día, ya sea para que muchos ya estén listos o para que muchos estén en remordimiento por nunca haberse arrepentido y por nunca haber sido salvo. Pero vayan conmigo a segunda de Pedro, por favor, rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a quitar el saco, hermanos. Noten, por favor, lo que dice la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Pedro, sí, perdón, ¿qué dije? Timoteo, Pedro. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hermanos, la razón que muchos hoy se van a burlar de que nosotros como cristianos creemos en la segunda venida, y en lo que muchos quizás se burlen de nosotros, que creemos en las promesas de Dios, la única razón que ellos se pueden burlar es porque Dios a propósito ha estado esperando en traer juicio. Él ha estado esperando en su venida porque Él quiere que todos se arrepientan, para que gente pueda ser salvo. Yo les digo que a lo mejor aquí en nuestra iglesia puedes venir a la iglesia, puedes tener una Biblia en tu mano, y eso no quiere decir que eres una persona salva, una persona regenerada. Nomás escúchenme, hermanos. Dios no tiene nietos. Él solamente tiene hijos. Y muchas veces quizás alguien puede enfocarse y pensar: bueno, pues yo crecí en un hogar cristiano. Bueno, quizás yo conozco ciertas verdades de la Biblia. Ninguna de estas cosas te hace una persona regenerada ni salva. Todo ser humano tendrá que reconocer el hecho que es un pecador, y tendrá que tomar la decisión: o se arrepiente por su pecado y viene a Cristo para salvación, o abraza su pecado y rechaza a Cristo. Pero Dios es el único que puede salvarnos, hermanos, en este día. La religión no puede salvar, la iglesia no puede salvar, solamente Jesucristo puede salvar. Y qué tristeza ver tantas iglesias que enseñan salvación por obras y te tienes que bautizar para ir al cielo. Hermanos, si tuviéramos que bautizarnos para ir al cielo, entonces en vano muere Cristo en la cruz. Si tenemos que hacer cualquier cosa para ganar nuestra salvación, en vano murió Jesús. ¿Qué tipo de salvación va a ser aquella en la que el Padre decide que el hombre torture a su hijo, crucifique a su hijo, para que eso no sea suficiente para salvar al ser humano? Oh, está bien, la muerte de Cristo inicia todo, pero todavía depende de ti que tú seas salvo por mí mismo, por ti mismo.
Pero hermanos, nada de esto. Él espera para que todos puedan llegar a un arrepentimiento genuino y poder ir a Cristo para salvación. Entonces, el hecho que hoy existen burladores de estas promesas es nomás porque tenemos un Dios paciente y porque Él quiere que gente se arrepienta. Él pudiera haber traído, hermanos, el diluvio inmediatamente que Él pensó en esto, pero decidió poner a Noé por 120 años edificando un arca, para que por medio del arca y durante este tiempo Noé pudiera pregonar justicia, para que él pudiera decirle al mundo que se arrepintiera, para que cada persona que caminara y dijera, oye, ¿y esta cosa que estás haciendo? ¿Por qué la estás haciendo? Porque un día viene un diluvio, arrepiéntete y cree que Dios un día trae el diluvio y para que entres al arca conmigo. Pero nadie creyó, hermanos, pero sí llegó el diluvio en los días que se había establecido, pero también vemos una fecha, la fecha de la llegada. La Biblia nos dice en el versículo 11 del capítulo 7, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de la tierra. Entonces, note, no solo nos dice que exactamente el día, pero más o menos el mes nos dice la fecha en cuanto el diluvio iba a llegar. El mes no era nuestro febrero, sino que es utilizado por Moisés aquí para darnos una referencia. Muchos tratan de ver a ver cuál es la fecha exacta, y es bien curioso porque se vuelven locos todos tratando de conectar estas cosas, pero sí nos da en general una fecha para que nosotros podamos tener una cronología, algo que marca cierta exactitud de esto, que en realidad no importa ni qué día ni qué fecha, pero la Biblia los menciona. Ahora quiero que vean no solo el tiempo de la llegada, noten segundo, la forma de la llegada. ¿Cómo es que llegó el diluvio a la tierra? Ahora, muchas personas, una vez estaba argumentando con alguien que se decía proclamar ser ateo y comienza a argumentar, decir, ustedes creen en el diluvio, ¿te imaginas cuánta lluvia tendría que haber llovido para cubrir la faz de la tierra? Y la asunción aquí, la presunción es de que, por ejemplo, la montaña Everest era del tamaño en el que está hoy. Claro que no, ningún creacionista cree eso. Nosotros creemos que muchas de las montañas llegaron a su pico por el diluvio, no tanto porque así estaban antes. Toda la tierra fue movida, habían tsunamis y todo tipo de cosas sucediendo sobre la tierra, la cual los montes subieron más y es por eso que existe la explicación de por qué tantas montañas alrededor del mundo tiene peces petrificados en la cima de las montañas. ¿Cómo llegaron los peces? ¿No caminaron para allá? ¿Cómo es que se encuentran ahí? Almejas petrificadas, hermanos, en Everest. O sea, ¿cómo llegaron ahí? Pues por el diluvio. Es la única explicación que puede existir. No llegaron en millones de años o cosas así. Pero comenzamos a entender un principio muy importante, hermanos, de cómo el diluvio que se prometió llegó a la tierra. Y vamos a ver tres cosas que se usaron, tres formas en que el diluvio se tomó a cabo. Vean primero, por favor, la lluvia. Definitivamente llovió. La Biblia dice, y hubo lluvia sobre toda la tierra 40 días y 40 noches. Sin duda, nosotros como bautistas que creemos en la Biblia literal y la interpretamos literal, no tenemos ningún problema en creer lo que dice la Biblia. A muchos batallan con su fe porque permiten que su razón les nuble y como que se pierden en eso y comienzan a ver. Y cuando vemos, hermanos, que Moisés está escribiendo el récord, quizás uno se puede explicar qué tipo de lluvia. Pues vemos que la palabra que se usa hebreo fue una lluvia violenta. Estamos hablando de un aguacero tremendo llegó. Pero nosotros no creemos que por la lluvia es que vino todo el diluvio. Era uno de los medios que la Biblia menciona, pero no fue el único. Incluso vean siguiente, por favor. Vemos también las fuentes del abismo. Entonces la Biblia nos dice en el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 600 días del mes, noten, en aquel día fueron rotas
todas las fuentes del grande abismo. Ahora, noten aquí, llovió, sí, pero no era la única forma que traemos agua. Sí sabían, hermanos, por si acaso no saben que debajo de la tierra hay agua. Amén. Y muchas veces se maravillan, pues, ¿de dónde? La pregunta mágica siempre, y a ver, ¿y para dónde se fue todo el agua? Y eso, o sea, que me estás diciendo que es imposible que haya un diluvio. ¿De dónde sigue saliendo el agua? Noten, cuando habla de las fuentes de la tierra, vean esta imagen, estamos hablando que las fuentes, literalmente, de lo que está debajo de la superficie, rompieron, comenzaron a sacar agua. Esos fueron mis mejores esfuerzos, pero noten, hermanos, al salir el agua, pues obviamente esto causa también que la tierra se mueva, todos los platos tectónicos y todo lo que existe, todas estas cosas comienzan a moverse. Incluso cuando uno ve las orillas de los platos se ve símbolos de erosión, que a lo mejor por ahí es donde estaban saliendo todas las aguas. Nadie sabe con exactitud, pero esos son mis mejores esfuerzos. Déjales enseño esta otra foto. Eso es ya en la vida real. Cuando tenemos estos tipos de agua, y en muchos lugares del mundo existen estas fuentes que salen. No me acuerdo cómo se llama esto en español. ¿Cómo se llama? Ah, igual. Ah, no, ¿a poco sí? ¿Así se llama? Ah, ok. Bueno, yo pensé que iba a haber una palabra en español, pero está bien. Pues esos son ejemplos claros que muchas personas no comprenden en ciertos lugares, porque está como el que se llama Old Faithful en San Francisco, allá al norte de California. Cada cierta hora, en el mismo minuto, siempre viene un montón de agua y sale. Pero en el tiempo del diluvio, la Biblia dice que se rompen estas fuentes. Entonces, no solo está lloviendo en la tierra, pero de abajo de la tierra literalmente está sacando toda su agua por encima. Pero luego la Biblia nos menciona otra cosa. Vean tercero, las cataratas. Y las cataratas del cielo fueron abiertos. Ahora muchos otra vez se vuelven locos tratando de ver qué significa esto. Y hermanos, hay un mundo de teorías divertidas sobre esto. Muy bien, y no tengo el tiempo ni para entrar en todas las conspiraciones, aunque muchos quisieran. Prefiero que ustedes allá hagan sus propias conclusiones, pero yo sé que muchos, ¿verdad?, ven señales de esteroides que han llegado a la Tierra y están los cráteres que han dejado. Sin embargo, en ninguno de estos hoyos han encontrado evidencias en realidad de un meteorito o algo así físico. Simplemente tienen el hoyo. Por un lado, tenemos gente que tiene la teoría que vino un meteorito, pero de hielo, ya que existen muchos en todo el espacio. Entonces, esos meteoritos al llegar sobre la Tierra, y quiero que vean esta foto, por favor, rompieran entonces lo que nosotros vimos en los 6 días de la creación, lo que son entonces la cúpula que estaba enfrente, en donde están las aguas sobre las aguas, cuando hicimos este estudio. Y al entrar eso sobre la tierra, entonces se rompen. La palabra cátara significa simplemente ventanas o puertas se abrieron. Entra eso y comienza a descender el agua que estaba por encima de las aguas. ¿Sí recuerdan eso? Si no, ahí pueden regresar al capítulo 1 cuando estaba predicando sobre esto. Entonces, todo esto nomás les enseño porque la Biblia está mencionando 3 formas que el diluvio vino sobre la tierra. En estos 40 días, no crean que nomás estaba chip y chip, ahí estaban todos esperando que se inundara la tierra. Simplemente estaba todo sucediendo al mismo tiempo. Imagínense el tipo de tsunamis que iba a suceder si las fuentes del abismo están sacando toda su agua con su furor. Luego tenemos no solo lluvia, pero luego tenemos este fenómeno que estaba sucediendo, donde muchos creen que la capa que antes existía sobre la tierra era una de hielo, de agua, era una mezcla. Pues nadie va a saber exactamente cómo era, pero era de tal forma que protegía la tierra como un invernadero para que los rayos del sol no causaran el daño que hoy causan. Entonces, teniendo este tipo de protección, pues los animales iban a vivir más, los árboles iban a crecer más, la mayor parte de los reptiles pues nunca paran de crecer y siguen creciendo. Ahora imagínate una iguana que pudiera vivir 300 años, ¿de qué tamaño sería? Pero el fin de caso, cuando vino el diluvio, es cuando todas estas cosas comienzan a suceder
y pues todo el mundo, pues todo el mundo comienza a inundarse. Es mi creencia entonces que por este diluvio, entonces ahora sí, las montañas se aumentan. ¿Qué sucede cuando agarras agua y comienzas a echarle a la tierra? La tierra se va acomodando. Vemos todas las orillas de las Américas, que el agua se ve que escurrió hacia la misma dirección y tantas cosas, bueno, alrededor del mundo. Eso también va a dar explicación a los fósiles que existen, donde sacamos el petróleo, donde llegó tanto fósil. Este, Algo que es petrificado o con fósiles, hermanos, no sucede en millones de años. Si yo me muero y caigo al piso, pues me voy a hacer polvo. Muchas veces personas piensan que para que algo que se petrifique es nomás darle tiempo. No, hermanos, hay ciertas condiciones bajo presión que tienen que suceder para que algo quede petrificado dentro de la piedra o de la arena. Incluso el diluvio sería perfecto, ya que todo sería lodo y bajo la presión, entonces se queda con la presión necesaria para poder petrificarse. Ahorita les voy a enseñar, ahora vean estas evidencias, por ejemplo, del diluvio. Hay muchas que usted puede, si usted va a respuestas a Génesis, por ejemplo, ellos dan un montón de información que puede leer si le fascina el tema del diluvio. Ellos se dedican a todo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, una de las evidencias son los fósiles de animales marinas muy por encima del nivel del mar debido a las aguas del océano inundando continentes. Esta es una de las cosas que se menciona. Vean esta foto, por ejemplo. Este, Cosas petrificadas marinas en las cimas de las montañas, que no tuviera sentido a menos que en un tiempo esta montaña estaba bajo agua. Vean por este pez petrificado. No sé si los peces paren o no sé cómo sí, pues está teniendo un bebé, un pececito, ¿verdad? Y así fue petrificado este pez. Para que eso sucediera, tuviera que suceder instantáneamente. No puede suceder en un proceso de tiempo, tiene que todo suceder al mismo tiempo, hermanos. Ahora, vean otra evidencia rápidamente y como les digo, vayan a respuestas en Génesis y ahí tienen un montón de cosas de las que ellos usan como ejemplos del diluvio. Otra evidencia, hermanos, es el entierro rápido de plantas y animales. Muchas de las cosas que existen también es ahora plantas petrificadas, o sea, no hay explicación, no son millones de años en las que se hacen estas capas, pero vean este ejemplo, este árbol, por ejemplo, fue petrificado de 30 pies, uno de los cientos que se encuentran en las minas. Nadie tiene una explicación cómo un árbol va a cruzar las supuestas etapas que duran millones de años para hacerse. Ahí es un árbol petrificado que cruza todas estas. Déjales enseño esta otra foto, por ejemplo, que han encontrado lugares cuando los parten, un montón de árboles petrificados dentro del strata que está ahí en todos los niveles. Hermanos, una vez más, otra evidencia de cómo sucedió este fenómeno, a menos que fuera por el diluvio. Es la única explicación. No podemos tener un montón de árboles petrificados bajo la tierra así, que nomás de la nada llegó. O sea, estos árboles no caminaron ahí, no se pusieron ahí. Especialmente cuando hay unos árboles que están cruzados, o como que si fue un lodazal y ahí se quedó. Y que así quedó. Otra evidencia que dan es de las capas de sedimentos que se depositan rápidamente, extendiéndose vastas áreas. Y aquí déjales enseño esta foto también. El Gran Cañón es un tremendo ejemplo. Ahora, es algo bien curioso, por un mismo científico ve el río del Colorado que va pasando y la erosión sí es como 1 centímetro por año o 2 centímetros y comienzan a calcular y están con el pensamiento que el río corría a la misma velocidad toda la vida. Entonces cuando van multiplicando, no, pues esto tomó 20 millones de años. En unas horas, en un tremendo diluvio se hace esto. O sea, estamos hablando con mucha presión de agua. Sin embargo, otra vez, qué curioso que depende, si tienes fe, tienes Cristo en tu corazón, tienes la palabra de Dios, estamos viendo la misma evidencia, pero la interpretación es distinta. Yo veo un universo con orden, todo tiene un propósito, yo veo un creador que diseñó todo. El ateo ve todo, dice, wow, qué tremendo accidente, qué increíble. Todo eso duró millones de años, ¿verdad? Pero Dios tiene todo esto, hermanos,
planeado. Por eso llegó el diluvio y el diluvio tuvo un tiempo específico, tuvo días específicos, tuvo una forma en que todo esto sucedió. Sí había lluvia, sí habían las fuentes del abismo que se rompen y también los cátares del cielo se habían abierto. Pero noten por favor segundo, vemos el alcance del diluvio. ¿Cómo es y hasta dónde llega este alcance? En las escrituras, hermanos, se registran suficientes detalles para informarnos qué pasó durante el diluvio. Y vamos a durar, ¿verdad?, 40 domingos por cada día que estaban en el... no, son mentiras. Pero es algo sencillo. Vean, por favor, rápidamente las dimensiones del diluvio. La Biblia nos dice en el versículo 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Es obvio, hermanos, que aquí hay una dimensión sumamente grandísima y al considerar la parte, la grandeza del diluvio, estamos viendo que eso es algo muy grande, cubrió. Vean por favor las dimensiones verticales. Las Biblias nos dicen entonces que cubrió todos los montes de la tierra. Esto quiere decir, hermanos, que era un diluvio universal. Aunque no lo crean, van a ver aún cristianos que para no meterse en problemas o no meterse en pleitos con los ateos y evolucionistas, van a decir, es que el diluvio fue local, nomás fue donde vivía ahí Noé. Es imposible, creemos nosotros en un diluvio universal que cubrió toda la tierra. Las dimensiones se nos mencionan, todo lo que cubrió. Vemos también dimensiones horizontales. Vean segundo, hay las dimensiones horizontales. El diluvio fue universal, cubrió en su altura, cubrió todos los montes y horizontalmente cubrió toda la tierra. Muy bien, toda la tierra estaba debajo del agua. No había nada de la tierra que no estaba cubierta. Y yo sé que muchos toman en cuenta y dicen, no, pero iba a haber mucho calor en toda la tierra, por eso habían aguas del abismo que estaban saliendo. Eso estaba haciendo un efecto para poder que no se calentara demasiado toda la tierra. Se está ciclando el agua que cae, están saliendo aguas, se están intercambiando y todo térmicamente iba a funcionar. Y aunque de todas maneras Dios quería matar a todo ser vivo de la tierra, excepto los que estaban en el arca. Entonces vemos, hermanos, las dimensiones del diluvio. Nomás notemos ahora, segundo, la duración del diluvio. La Biblia nos dice en el versículo 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Imagínense. Un montón de tiempo, hermanos, estuvo todo aquí. Y la duración fue bastante tiempo. Ahí estaban flotando en el agua. Yo sé, hermanos, y como les digo, hay tanto que se pudiera hablar, y hay mucho que ustedes a lo mejor pudieran estudiar también. Pero yo sé que muchos comienzan y, bueno, a ver, ¿cómo Noé alimentó esos grandes animales, verdad? Yo creo que hasta dinosaurios habían ahí en el arca, pero muchos se imaginan, ¿verdad?, que llegaron estos grandes animales y ¿qué tal si eran cachorros? O sea, la Biblia nunca nos dice, nomás que uno se imaginan que eran puros animales grandotes. Yo creo también que con el diluvio, muchos de los animales que invernaron también, no se tenía que alimentar a todos. En ese tiempo que comenzó a cambiar los ciclos, comenzaron las estaciones por primera vez. Antes era una estación perfecta, llegó el diluvio y con el diluvio vinieron todos los cambios, ahora sí, de las estaciones, todo el cambio. Y es cuando entonces a lo mejor la mayor parte de los animales simplemente invernaron por la mayor parte del tiempo. No tenían que estar comiendo todo el día como muchos imaginan. Eso también da explicación de cómo le hicieron con todo el desecho. Porque hay personas, aunque no lo creen, que comienzan a calcular. Un elefante hace tanto popó las veces al día, pesa tanto, van y agarran piedras y lo pesan y comienzan no puede ser. Entonces Noé estuvo todo el día tirando popó fuera, o qué hicieron y cosas así. Pero es porque se están imaginando cosas que aún la Biblia no nos menciona. Están dispuestos a creer que Dios milagroso trajo un diluvio y no están dispuestos a creer que Dios pudiera haber hecho que todos los animales simplemente durmieran si así quisiera.
Que eso es lo curioso, que puedes hablar con cualquier cristiano que batalla con eso. ¿Crees que Dios tiene todo el poder? Y Él trajo todo el diluvio. Sí, lo creo. Pero con lo que yo batallo es cómo alimentó Noé todos los animales. Y yo estoy pensando ser, o sea, es más difícil creer en todo un diluvio que cómo alimentó Noé los animales, ¿verdad? Entonces, pero pueden tener la fe fuerte aquí, le están fallando a lo más básico. Hay muchas cosas de esos detalles que la Biblia no nos menciona. Hay muchas cosas que uno tiene que asumir, pero que la Biblia no nos menciona. Tal como alguien puede asumir, no, llegaron todos esos animales grandotes. ¿Y quién dice que eran adultos, animales adultos? Nada dice esto. ¿Y qué dice? La Biblia no nos dice que todos los días que estaban flotando, todos los días comieron y todo. No nos dice eso tampoco la Biblia. Así como Moisés pudo ayunar 40 días, estoy seguro que los animales también podrían haber pasado días sin comer, sin morir. Amén. Dios mandó, hermanos, un estreñimiento divino a los animales. No sé. En realidad, como les digo, hay tantas cosas, pero seguramente Dios tenía esto aún bajo control. Y cuando estemos en el cielo lo comprenderemos exactamente cómo pasó, pero humanamente hablando y tratando de sincronizar las cosas, yo pienso que la mayor parte de los animales invernaron, sí comieron, pero estaban invernando también, así que no era como que cada uno, el oso tenía que comer lo que un oso come todos los días, claro que no, él estaba durmiendo, ya despertaba cada 40 días y comía un salmón o dos, ya que estaba todo enlunado, amén. Y las cosas continuaron. Pero sí, hay muchas cosas que la Biblia no nos menciona. Y yo tengo una regla, cuando la Biblia no lo menciona, pues yo puedo jugar con ideas. Pero no me vuelvo loco tampoco, porque nomás uno se puede imaginar lo que está sucediendo. Y sí se necesita una imaginación para poder conectar los puntos, porque si Dios decide no darnos toda la información, no es para que no tengamos fe, es que de todos modos, si da toda la información, de todas maneras hay cosas que no van a cuadrar al ser humano. Amén. Entonces, pero vemos que duró cierto tiempo. Vean tercero, por favor, ahí en sus notas. La profundidad también del diluvio. La Biblia sí nos menciona esta profundidad. Vean el versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Ahora noten entonces, aquí vemos una tremenda profundidad, pero sí nos hace esto muy contundente, que todo estaba bajo el agua. Muy bien, y sin duda no podemos negar lo que las escrituras dicen. Y yo pienso otra vez y les vuelvo a decir, porque yo sé, van a ir a buscar la montaña más alta del mundo y van a asumir que estaba de ese tamaño antes del diluvio. Pero creo que hay suficiente evidencia, especialmente cuando lleguemos a los días de Pele, que dice la Biblia que se movieron todos los montes de la tierra. Hay varios momentos en la Biblia que se movió la tierra, los valles crecen también las montañas, etcétera. Pero yo creo que la mayor parte del cambio drástico del mundo sucedió durante el diluvio, y no tenemos una foto de lo que el mundo era antes del diluvio, y tenemos cierta comprensión de lo que es después del diluvio, aunque después de tanto deterioro, multiplicando días y meses, ahora tenemos lo que tenemos hoy. Pero les vuelvo a decir, hermanos, todo esto les estoy diciendo por esto. Eso es algo tan sencillo. Ahorita tenemos, por ejemplo, personas pensando que el ser humano va a traer el fin del mundo. Eso es imposible. Usando carros no va a traer el fin del mundo, ¿verdad? Hay un movimiento verde que si se dedicara más a pensar que todo lo trágico del mundo es por consecuencia del pecado, si se concentraran más en ver almas salvas, quizás podían preservar mejor la tierra, que andar tratando de salvar a la tierra madre y todo eso, lo que está pasando el día de hoy.
Entonces, hermanos, hay tantas cosas, pero noten número 3, por favor. Y como les dije, es un estudio breve, aunque podrán estudiar más de esto, les digo, con más profundidad si gustan, privadamente. Pero noten ahora los daños del diluvio. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice sobre los daños? ¿Qué está pasando aquí? Y los efectos, hermanos, del diluvio o el daño traído está relacionado con el propósito y la intención con la que Dios tenía para ello. Vean, por favor, primero los afectados del daño. ¿Quién fue aquí afectado? Dice el versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Hermanos, dice la Biblia, y murió toda carne. Muy bien. ¿Saben quiénes son los afectados? Todos, muy bien. Todos, a más no poder. El tema del efecto del diluvio es que toda carne murió, hermanos. Mucha gente, hermanos, está muy interesada, ¿verdad?, en estudiar el diluvio en cuanto a sus efectos geológicos, pero, hermanos, no está interesada en estudiar el diluvio en cuanto a su efecto crítico. Y cuando nosotros estamos estudiando el diluvio, no vemos, wow, de un ojo científico, estamos viendo a un Dios castigando a la tierra. Eso es lo que es, hermanos, amén. Es Dios tratando con la rebelión y el pecado de la tierra. Si el efecto geológico del diluvio fuera grande, refutara muchas ideas evolutivas y relacionadas. Ese es el efecto más importante al estudiar con respecto al efecto del diluvio. ¿Cuál fue el efecto peor? No tanto geológico, es que mató a todo ser humano. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy similar a los pentecostales hoy en día. Cuando vamos al día de Pentecostés, cometen un gran error. Se enfocan en las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés y menosprecian los 3,000 almas que fueron salvos. Y están ellos, oh, wow, qué tremendo, mira, hablaron lenguas. Y es todo el enfoque. Pero se están perdiendo el hecho que almas fueron salvas. ¿Y saben cómo fueron salvas? Porque entendieron los idiomas que se estaban hablando. Una vez estaba platicando con él y me dice, oh, ustedes no creen en el don de lenguas. Dije, yo sí lo creo. Se quedó así. Yo sé como muchos de ustedes me están viendo. Dije, vamos al día de Pentecostés. Dije, ahí estamos leyendo así. Mencióname un idioma que alguien no entendió. No, todos entendieron. ¿Sabe cuál era el don de lenguas? El poder que Dios daba para predicar el evangelio en un idioma entendible. Nada, jamás vemos en la Biblia de que alguien se encerraba y hablaba en un idioma que nadie entiende. No hay ningún propósito en eso. Es para que el diablo no entienda. Ok, ¿dónde está eso en la Biblia? No lo está. Es para que el diablo no pueda estorbar las oraciones. ¿A poco Dios no pudiera nomás parar al diablo si él quiere contestar una oración? En final de cuentas, dijo Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000. Yo les estoy diciendo esto, hermanos, ¿por qué? Porque si no tenemos cuidado, ¿qué sucedió el día de Pentecostés? Todos oraron unánimes. Vino el poder de Dios, pero no nomás, hermanos, hablaron en idiomas. Sucedieron otros fenómenos que no estamos viendo hoy. Yo quisiera ir a una iglesia y ver fuego descender y literalmente lenguas de fuego visibles. Llegó un viento que entró a la iglesia donde estaban y conmovieron a todos con este viento. Un ciclón llegó. No nomás fueron lenguas. Y lo que estoy diciendo es, si no tenemos cuidado nosotros, nos podemos maravillar en todos los daños geológicos y estamos menospreciando en realidad el propósito del diluvio. El propósito del diluvio era para darle un estate quieto al ser humano. Amén. No era para que hoy nos confundiéramos con todas las cosas que suceden. Es que estamos viendo cómo Dios ejecutó su divino plan y su divino juicio sobre la tierra. Y no podemos, hermanos, alejarnos de esto, porque ese es en realidad el propósito. Vean, el propósito entonces principal del diluvio fue el juicio sobre la tierra por su maldad.
Y esto debe de servir como una advertencia para nosotros de que, hermanos, no puedes andar mal. Tarde o temprano Dios tratará contigo. Y si Él no ha tratado hasta ahorita, es quizás por su paciencia contigo. No porque Él no planea hacer algo, pero Él va a hacer algo. Él puede traer algo a su vida. Entonces necesitamos mantener ese énfasis en el centro de nuestro estudio de este gran diluvio. Dios está tratando con el ser humano. A muchos cristianos quizás carnales e incrédulos, no les importa estudiar el diluvio desde el punto de vista de lo que Dios está haciendo, sino que lo quieren estudiar solamente del punto de vista científico, del punto de vista geológico y del punto de vista de una forma misteriosa, mística y llena de conspiraciones, pero no nos alejemos del propósito verdadero de por qué vino el diluvio a esta tierra. Noten entonces, hermanos, no solo los afectados del daño, pero noten también, segundo, la severidad del daño. La severidad del daño. Versículo 21, la Biblia nos dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre, todo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Versículo 23, así fue destruido todo lo que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los con él estaban en el arca. Entonces, hermanos, dos veces, véanse, usa la palabra murió para describir la imposición en Génesis 7, 21 y 22. Y una vez, hermanos, se usa la palabra destruido. Esto, hermanos, nos está diciendo, en realidad la severidad, todo fue destruido, toda gente murió. La Biblia nos recuerda en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo, hermanos, la paga del pecado es muerte. Siempre, hermanos, hay efectos por la muerte. Y desde que el diablo le dijo a Eva, Eva, no vas a morir. Jamás se está imaginando Eva que un tiempo después toda carne iba a morir. Que toda persona iba a pagar el precio por este pecado. Hermanos, si es algo bien severo, noten el hecho que los animales murieran, nos recuerda que los problemas de nuestro medio ambiente y ecología y otras dolencias de nuestro mundo son principalmente el resultado del pecado, no el resultado de que tenemos humo y que no debemos de comer carne verdadera. Hermanos, amárrense, ya van a comenzar a imprimir carne. Amén. Y cada vez más estas cosas se están haciendo más prevalentes porque creen que las vacas están destruyendo el mundo. Amén. Nos vamos a hacer como indias, se están muriendo de hambre y tienen vacas por todos lados. Amén. Les voy a decir, ve, tráeme tu tío, ¿verdad? Yo me lo voy a llevar a Sonora. Ya que ellos creen en la reencarnación. Amén. ¿Quién él es tu abuelo? Yo te lo voy a cuidar muy bien en Sonora. Tú tráemelo y que viva el resto de sus vidas, de sus días, que serán cortos en cuanto llegue. Amén. Pero vean, hermanos, lo que está sucediendo. 5 veces se utiliza la palabra para indicar todos fueron incluidos en el fallo. Toda y todo. Génesis 7 y 21. Todo y todo en Génesis 7, 22. Y luego todo en Génesis 7, 23. Enfatizan el juicio arrollador, hermanos, sobre el pecado. Dios está tratando con toda carne, con toda persona, con toda criatura, con todo ser viviente, con toda persona que tiene espíritu de aliento. Lo que Dios, hermanos, nos está repitiendo en todas las palabras es que no había nadie que se escapó de este juicio. Y eso es bien importante, hermanos, porque dentro de muchos cristianos, aunque leemos las escrituras que son tan claras, de todas maneras existe para muchos como un pequeño así, un deseo así como que ojalá que mis seres queridos sean salvos así como por accidente. Ay, ojalá, ¿verdad? Ojalá que mi tío, aquel que amo, que nunca le hablé de Cristo, ojalá que
de una forma mágica hay una excepción con él. La Biblia, hermanos, en cuanto al diluvio, jamás alguien va a leer Génesis 7 y va a decir, ¿podrá haber quedado alguien vivo? Amén. Hay una teoría, hermanos, de los que son muy sobrefanáticos de los gigantes, que iba unos gigantes agarrados, hermanos, del arca por atrás y ahí flotaron todo el tiempo. Y por eso sobrevivieron los gigantes hasta después del diluvio. Para todos los que posiblemente pudieran creer esta teoría, tendrían que ignorar lo que claramente Génesis capítulo 7 dice. Enfáticamente, todo ser creyente, todo ser en el cual existe aliento, a menos que estos gigantes no respiraban oxígeno. Amén, porque es sencillo, así dice la Biblia. Una vez alguien me preguntó, pastor, entonces, ¿qué crees? ¿Que sí pudieron haberse agarrado? No. Es imposible porque la Biblia dice que todo ser y todo ser humano y toda criatura, todos juntos, todos en sí, todas, si tiene aliento, murieron. Amén. Muy bien, no había otra. Ahí quedaron. Y vienen luego, y entonces, si los hijos de Anac, ¿de dónde vinieron ellos? Ahí sí nos podemos divertir. Pero sí había gigantes. Había definitivamente gigantes, hermanos. Bueno, no tengo ni tiempo, pero sí los podemos entrar aquí un poquito. Amén. Mire, vayan al versículo 4, nomás, vayan a Génesis 6. Yo no me quise meter a eso porque yo sé que, hermanitos, aquí vamos a volvernos locos, pero bueno, aquí les va, esto es gratis, amén. Esto es gratis, pero sí tienen que haber gigantes después, amén. Ya muchos no van a poder dormir, van a estar navegando todo el internet para ver qué encuentran de los Nephilim y todo lo demás, pero aquí les va, sencillo, muy, muy sencillo. ¿Por qué creo que habían gigantes después? Porque así lo dice la Biblia. No tenemos que inventar, no tenemos que crear teorías increíbles. Noten, versículo 4 del capítulo 6. ¿Estamos ahí todos? Había gigantes en la tierra en aquellos días. Noten, coma. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les entregaron hijos. Entonces, habían gigantes en esos días y también habían gigantes después. Así dice la Biblia. La Biblia nunca nos dice cuándo dejaron de caer los ángeles. Ellos siguen cayendo hoy, si así lo ven, no sé. Muchos piensan que nomás cayeron una sola vez, pero por lo menos cayeron con Satanás, cayeron en los tiempos de Noé, porque así dice la Biblia en Primera de Pedro, que cayeron ángeles. La Biblia nunca nos dice que pararon de caer. ¿Podrán caer ahorita? No sé. La Biblia dice que la mujer debe de tener el pelo largo por causa de los ángeles. ¿Cómo está esto? Pues así dice la Biblia, 1 Corintios 14. Hay algo, dice la Biblia, el pelo largo para la mujer, hermanos, es símbolo de sumisión. ¿A poco, pastor, qué es eso? Sí, por eso yo siempre le pido a mi esposa que tenga el pelo largo. Así dice la Biblia. No somos legalistas, no creemos que alguien pierde su salvación, pero así dice la Biblia. Jamás mi esposa va a tener pelo rapado o corto como hombre, porque así dice la Biblia, que el pelo largo en la mujer es su velo y es el honor de la mujer. Amén. Entonces, en referencia a lo que el pelo simboliza, dice la Biblia, no Luis Montaño, y la Biblia no dice por qué, así que no vengan después del servicio a darme un montón de ideas de por qué. Por favor, hermanos, que la mujer debe de tener el pelo largo por causa de los ángeles. Es mi idea en montañología y puedo estar totalmente mal.
los hijos de Dios, recuerdan, eran ángeles, cayeron y cayeron con mujeres. Habrá una conexión entre el pelo, que es símbolo de la sumisión de Dios, que si las mujeres se lo cortan, que regularmente estadísticamente cuando una mujer tiene pelo corto, es regularmente de carácter fuerte. No sé si es cierto, hermanos, no vengan conmigo, pero si vienes conmigo, esto confirma que sí. Nomás para decirles. Una vez yo dije esto y llegó una hermanita, pero no eres, y me estaba hablando, dije, no, pues fíjate que sí es. Por lo menos es cierto contigo. Amén. Entonces, yo no sé, porque otra vez, yo no sé por qué y cuál fue la intención del Espíritu Santo, pero así dice la Biblia. Entonces, si los ángeles continúan cayendo, entonces posiblemente la Biblia no lo menciona, ni lo defendiera, ni lo inventara. Quizás hubo otra caída después en la cual gigantes otra vez salieron en la tierra. No sé. No sé ni por qué abordé el tema tan profundo, pero bueno, estamos divirtiéndonos, amén. Entonces hay una severidad. Lo que sí voy a decir es esto: ningún gigante sobrevivió al diluvio, todos murieron, todos, todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Habrá sobrevivido un animalito por ahí? No. Un changuito quizás que supo flotar, no. Muy bien, nomás para que quede claro, todo ser viviente, todo murió. Pero entonces llegamos al tercero, noten por favor, la protección del daño. Sabemos que hay un daño sobre la tierra, pero también Dios proveyó una protección al daño, del daño que estaba viniendo a la tierra. Y dice la Biblia, hermanos, en el versículo 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Así fue destruido, otra vez, ¿cuántos? Todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban, ¿en dónde? Entonces el juicio, hermanos, que estaba viniendo sobre toda la tierra, cayó sobre toda la tierra, excepto con los que estaban dentro del arca. Hermanos, qué bendición es esto, porque los pocos que quedaron eran Noé, y los que entraron con él y los animales eran los únicos a salvo de todo el juicio de Dios que vino. Hermanos, solo 8 humanos se salvaron, y solamente cierta variedad de los animales sobrevivieron. Entonces no importa cómo alguien trate de contar este tipo de cosas, había una forma de salvación, había una manera que se podrían haber protegido, y era el arca, hermanos, amén. Y no eran muchos, eran 8 personas. Sin embargo, les vuelvo a decir, vivimos en un mundo que está a punto un día de recibir juicio. Y cada día más este mundo le da las espaldas a Dios. Y cada día más sus gobiernos le dan las espaldas a Dios. Y cada vez más están pasando leyes abominables. Y cada vez más el cristianismo está perdiendo su sal y su influencia. Más que nunca tenemos a cristianos vendidos al pecado, perdiendo su testimonio. Ya no hay diferencia entre creyente e incrédulo, pero viene un día juicio sobre esta tierra, hermanos. Y aquellos que van a estar protegidos, no estaremos en una arca, pero sí estaremos en Cristo, y estaremos cruzando sobre la cruz en la cual Él murió. Y hermanos, y si alguien va a ser salvo de la ira venidera, también, hermanos, aunque seamos muchos o pocos, será nomás a través de Cristo. Y a lo mejor gente se burlaba de Noé y decía, oye, pues si Noé está haciendo un arca, qué simple, qué arca, pues nomás tenían que flotar, amén. Simplemente flotaba, no era un barco, era un arca. Estaba hecho para flotar. Pero siempre, hermanos, vamos a ser pocos. Si usted está esperando tener una fe que te va a hacer popular, no va a ser así. La Biblia nos dice en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que lo hallan. Lucas 12:32, la Biblia nos dice, no temáis, manada pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es una manada grande, es una manada pequeña. Lo que Dios usa como instrumento para proteger a Noé y su familia y a los animales es un arca. Él pudiera haber mandado ángeles. Hermanos, Dios pudiera haber hecho lo que Él quiere. Dios es soberano. Pero Él decide que Noé haga un arca y en esta arca iba a salvar a toda la humanidad. Solo, hermanos, había un lugar seguro, el arca. Solo el arca podía transportar sobre las aguas y pudiera flotar sobre el juicio de Dios. Les vuelvo a decir, y es solo Cristo quien salva. Él es solamente a través de su sangre que nos protege de esta ira. El que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él, dice la Biblia. Hermanos, si usted es salvo hoy, la ira de Dios no está sobre ti, no porque eres algo grande ni bello, es porque la sangre de Cristo te cubre. La Biblia nos dice en Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia nos dice también, hermanos, en Mateo 24, 36 al 39, noten, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de ¿dónde? De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también, ¿qué dice la Biblia? Oh, hermanos, ¿y qué estamos viendo hoy? Todo el mundo está en fiesta, todo el mundo está casándose, dándose en casamiento. Eso es simbolismo de que todo el mundo estaba viviendo para sí mismo en fiesta y placeres y nadie estaba poniendo atención que había un hombre que estaba haciendo un arca porque un día venía el diluvio. Muchos de nosotros, hermanos, podemos pensar, no, hombre, aquí va, nadie pone atención de lo que hacemos, no, como que, qué zarra, parece que somos pocos. Pues precisamente tenemos que seguir siendo fiel. Porque un día sonará la trompeta y nosotros seremos transformados, seremos llevados. Este mundo estará pasando por 7 años de tribulación y van a empezar a buscar toda clase de tontería para explicar por qué tanta gente desapareció. Y ahorita, hermanos, nunca no se han sorprendido cómo ya gente habla más otra vez de los ovnis. Gente está más dispuesta a creer en el chupacabras, en los duendes y un montón de cosas que creer en Cristo. Amén. Y lo que estoy diciendo es, van a tener que dar una explicación de por qué el cristiano desaparece. No se lo llevaron los ovnis. No, es que para que exista paz, los ovnis se tuvieron que llevar a los creyentes porque los religiosos son los que causan todos los pleitos. Y va a haber un montón de gente diciendo, oh, wow, qué tremendo. Ah, pues qué bueno que se los llevaron entonces a esta gente. Pero en fin, todo esto va a ser, hermanos, para seducir a la gente, para que el diablo, el anticristo, haga su mal. Hoy en día, hermanos, dice la Biblia que como en los días de Noé, así va a ser su segunda venida. Entre más tenemos una sociedad que le da las espaldas a Dios y que todo el mundo está en sus placeres del pecado, más evidente es que el tiempo se acerca. Todos tenemos que estar listos, no solo en nuestra forma de salvación, pero tenemos que estar listos, que estamos en buena conciencia con Dios siempre. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación.